buen día. Vamos a hablar ahora de la relación de biomagnetismo con microorganismos patógenos. Patti, tú desarrollaste este tema. ¿Qué te dice cuando hablamos del doctor Gois, que todo lo relaciona con patógenos? ¿Qué piensas de esto? Pues mira, establecer esa relación es, pues la verdad, muy buena idea, porque le dio a la aplicación de los imanes como que un campo más amplio de acción, ¿no? Ya lo podías relacionar en cuanto a los microorganismos. Resulta ya cuando uno empieza a leer y empiezas a investigar acerca de estas pues formas de vida, que resulta que no son nada obedientes. Ujú. Resulta que no son obedientes con lo que dice el doctor y no se quedan donde él dice. Entonces nos empezamos a dar cuenta, porque tenemos los dos una formación Naturopatía. en naturopatía, que los microorganismos van a hacer lo que el terreno les permite. Exacto, perfecto. Entonces, si hay un terreno que está en desequilibrio o que está desorganizado, pues los microorganismos van a hacer y van a colonizar todo lo que sea posible de ese territorio. Entonces, cuando algunas veces creemos que en un punto está un microorganismo, tenemos que pensar que esa es una tendencia. Como puede estar ahí, como definitivamente no puede estar ahí. Yo lo considero como una situación de relación. Por ejemplo, con la sintomatología similar, como lo que hemos hablado. No significa que esté el microorganismo ahí, significa que hay una sintomatología que da ese microbio, ese patógeno, en relación con el par. Ahí eh, puede cambiar un poquito la visión. Así En es. lugar de decir, usted tiene Mycobacter leprae, usted tiene parvovirus, usted tiene, yo cambio a una sintomatología similar. Le puedo decir, ¿usted convive con perros? No, sí tengo dos perros. Y duermen conmigo. Entonces te das cuenta que ese contacto está generando Sí, una contaminación. Es como lo que llamarían en programación neurolingüística un pensamiento lateral. Ese pensamiento lateral no es esa dirección así como que una flecha en el centro de la de diana, la Diana, así ¿sí? es. Sino que es un pensamiento lateral. Ok, me dice esto, tiene una sintomatología similar, entonces va esa relación. Entonces me olvido un poco, tal vez, del patógenos, pero sí tomar esa sintomatología que genera ese patógeno. Así es, muchos de los microorganismos que habitan en nuestro organismo los Ujú. compartimos de los animales que comemos, porque hay algunos que se comparten de esa manera. Otros microorganismos los adquirimos, por así decirlo, o nos los traemos de lo que estamos respirando, del agua que tomamos, de la tierra. Entonces, pues para mencionar exactamente cómo es que llegan a nuestro organismo, no tendrían más que dos vías de entrada, que sería a través de la boca y a través de la respiración, porque en algunas ocasiones tocar un microorganismo no es la vía necesaria de contacto, Ujú. sino que tiene que tener como un vehículo, como un transmisor que le facilite la puerta de entrada. Adelante, Pati, por Muy favor. bien, entonces un microorganismo o microbio, del griego micros, que quiere decir pequeño, y bios, vida, es un ser vivo diminuto, es un ser vivo o un sistema biológico que solo puede ser observado con el microscopio. Son organismos dotados de individualidad, porque son unicelulares, que tienen, a diferencia de las plantas y de los animales superiores, una organización biológica elemental. La disciplina científica que los estudia es la microbiología. Ujú. Los microbios tienen múltiples formas y tamaños. Un virus de tamaño promedio tendría el tamaño de una pelota de tenis. Una bacteria tendría el tamaño de media cancha de tenis, y una célula eucariota sería como un estadio entero de fútbol, para que tomemos así como que esa relación en cuanto al tamaño. Sí, porque ahora podemos entender que si se elimina o se muere
una bacteria. Entonces, esa bacteria también tiene virus en su interior. Entonces, cuando hablamos de que hay que aplicar 2, 3 veces la técnica, hablamos de que de ese patógeno, vámonos más allá, de ese hongo, de ese hongo, por ejemplo. Esa bacteria, de ese virus. No, es hongo y parásitos. Ajá. Okay. Sí. De ese parásito y ese hongo van a salir bacterias y van a salir virus. Y de esa bacteria, pero para quedar libres. Sí. Entonces tienes que volver a pasar el imán o las sesiones una vez más, y de ahí se va a eliminar de las bacterias y virus, se van a morir los dos, pero de la bacteria van a salir virus y viene la tercera aplicación. Así es. Eso lo hacemos ya en biomagnetismo avanzado, lo que decimos la eliminación final de patógenos. La eliminación final. Sí, pero por lo pronto estamos entendiendo ahora los tamaños. Así es, que tienen cada uno de estas formas de vida, porque pues así es también la definición que tienen. Tenemos que tomar también, al hablar de los microorganismos, que pues quizás con el paso del tiempo, a través de los años que el hombre tiene sobre la Tierra, y en los cuales ya existían estos microorganismos, han ido cambiando también las enfermedades y las condiciones del cuerpo humano. Es probable que las primeras enfermedades hayan sido causadas incluso por un solo microorganismo. Con el paso del tiempo va también aumentando el número de humanos en la superficie, van aumentando también las características de la alimentación, la diversidad en la alimentación, y entonces eso hizo también que las enfermedades se fueran haciendo cada vez más complejas, hasta llegar a tener estas enfermedades que tienen un origen, por ejemplo, genético. Sí, claro. Que son diferentes alteraciones, que no podemos culparle en todas, que los microorganismos sean los culpables, pero sí sabemos también que están ahí presentes, entonces nos están acompañando. Algunos son útiles para la vida del ser humano y para que se desarrollen todas nuestras funciones, y otros pues obviamente pasan una barrera y entonces se hacen patógenos. Algunos Perdón, sí, eso iba yo. No todos los microorganismos son patógenos. No todos. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta esto. Usando la lógica, la simple lógica, no puedes eliminar todos los microorganismos. No se pueden eliminar porque nos moriríamos. Sí. Muchos los requerimos para las funciones del cuerpo. Y desde las más simples. Sí, entonces, pensar que estamos libres de microorganismos es un sueño guajiro, es un sueño que no es posible. El problema es de que se hagan patógenos, que hagan daño. Entonces, hay que diferenciar, dice, es que como cuando hablan, por ejemplo, de un virus actual, coronado, todos tenemos, o sea, dice, estás infectado, no es que estés infectado, tienes de todos los virus, tenemos de todas las bacterias. La cuestión es de que se hagan patógenos. Esa es la diferencia. Puedes tener tú cualquier cantidad de virus. Y entonces vamos a empezar a pensar en una dirección diferente. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, ahorita en la actualidad, fíjense en dónde se centró la atención, en combatir un microbio y en combatirlo a través de un gel y de un cubrebocas, y que nos indicaron desde un principio también que las personas más vulnerables ni siquiera eran las personas de la tercera edad, pero eran las personas que llegaban a tener hipertensión y que tuvieran, por ejemplo, diabetes. Entonces ya desde ahí nos ponen también pues como una marca de miedo. Y sí, efectivamente, ¿cuál es el riesgo? Es que esos microorganismos, porque también no vamos a pensar que es un solo microorganismo el que ataca, así entre comillas, sino que son combinaciones de microorganismos y atacan pues a los terrenos más vulnerables. Por eso una persona que llega a tener diabetes, o que ya tiene problemas de vías respiratorias como es el EPOC, o problemas porque han sido fumadores de mucho tiempo,
pues entonces los hace vulnerables a que estos microorganismos se hagan patógenos. Ahí es donde se complica la situación. Adelante. Entonces no todos son malos, por así, para que le pongamos ese título. Algunos microorganismos son patógenos y causan diversas enfermedades a personas, a los animales y a las plantas, porque también, pues, quienes tenemos tenido una plantita, nos damos cuenta que las pueden atacar y las acaban a las plantas. La mayoría de los microbios no son en absoluto perjudiciales y bastantes juegan un papel clave en la biosfera al proporcionar oxígeno, como son las algas y las cianobacterias. Otros descomponen la materia orgánica, la mineralizan y la hacen de nuevo accesible a los productores, cerrando el ciclo de la materia. Es decir, que para ese ciclo de vida son indispensables los microorganismos, desde la especie más pequeña hasta la más grande. Formamos parte de esa cadena. La mayoría de los microorganismos son inocuos para los seres vivos. Muchos de ellos se han adaptado y viven formando la flora microbiana normal, la que todos tenemos, y para que lo pongamos también así en esos términos, la que todos debemos tener, nada más que los tenemos que tener pues en orden y bajo control. Otros producen enfermedades infecciosas en las plantas, en los animales y en los humanos, y esos son los microorganismos patógenos, por ejemplo, el virus de la gripa, la bacteria como la que produce la meningitis, protozoos como el de la malaria, los hongos como los que causan el pie de atleta. Y fíjate, alguien que tiene, por ejemplo, pie de atleta no usa cubrebocas ni se tiene que estar poniendo gel en las manos, y debería de ser, porque en el momento en el que se ponen los calcetines, ahí es donde puede estar esa contaminación. Pero bueno, los priones, que carecen de ácidos nucleicos, están formados únicamente por proteínas causantes, por ejemplo, de la enfermedad de las vacas locas. ¿Y qué tal se ponen? Nuestro cuerpo es un inmenso cultivo de microorganismos. Tenemos unos 10 billones de células y en condiciones normales podemos tener hasta 100 billones de microorganismos, y en su mayoría son bacterias. Tan solo en la piel tenemos una diversidad de especies microbianas. En el colon hay más de 400 especies diferentes. Se han identificado unos 160 microorganismos comunes en los humanos. Cuando hablamos, por ejemplo, de herpes, no es un solo tipo ni es un solo virus que causa el herpes, sino que ya son también colonias y familias completas que causan diferentes tipos de herpes. En condiciones normales, la microbiota residente se autorregula, renovándose entre 2 y 3 veces al día, y se excretan diariamente 3 a la 10 microorganismos, 3 por 10, perdón, elevado a la 13 microorganismos, porque se van en células muertas. A través del sudor también se eliminan esos microorganismos, y precisamente por eso es necesario en algunas ocasiones, de acuerdo a nuestras actividades, pues incluso hasta bañarse 2 o 3 veces al día, porque empezamos a decir, ya hasta siento la piel pegajosa, ya mi sudor sabe a mucha sal. Pues ese es un indicio de que estamos eliminando también microorganismos. Y aquí también viene otra parte muy interesante, que esos microorganismos que están en nuestro organismo tienen también residuos y desechos. Entonces, cuando los estamos eliminando, eliminamos los que están de más y también eliminamos sus propios residuos. Aquí yo recuerdo mucho cuando trabajamos con lo que es el fenómeno tumoral, lo que los mismos microbios tienen excreciones. Sí. Tienen que dar de cuenta que ir al baño. Sí. Tienen excreciones, y eso genera, y cuando se mueren, pues no se queda, no les hacen ningún entierro, no los llevan al panteón, ni los creman. Ni los creman. No, es parte de esa contaminación, sí, que estamos viviendo. Y si no hay eliminación de toxinas, por algún motivo, que es lo que busca el fenómeno tumoral en el cáncer, no hay eliminación de toxinas, el cuerpo opta ¿por qué? Por encapsular. Así es. Encapsular, y ahí viene todo el proceso de digamos, lo que llaman homotoxicología. Viene todo el proceso
de enfermedad aguda, crónica y finalmente degenerativa. Sí, y muchas veces pensamos, porque incluso también es lo que luego les recomendamos a las personas en enfermedades crónico-degenerativas, centramos nuestra atención en el cambio de la alimentación, Claro. pero es un todo, hay que Sí. tener ropa limpia, bañarse prácticamente 2 o 3 veces al día. Que sude, que se Que eso es mueva. importantísimo, precisamente por eso es el ejercicio, que no nada más es de ponte a hacer ejercicio. El ejercicio es la oportunidad que tenemos para sudar y eliminar esas toxinas propias de nuestro cuerpo, pero también las propias toxinas de los microorganismos que tenemos. Si se pusieran todos los microorganismos del cuerpo en una báscula, pesarían unos 2 kilos. Sin ellos no podríamos realizar muchísimas funciones vitales. En condiciones normales tenemos microorganismos en la piel, en las mucosas del ojo, en el oído externo, interno, tracto respiratorio superior, que es la boca, la nariz, la nasofaringe, el tracto digestivo, esófago, estómago, intestino, en el tracto genitourinario externo, interno, en todas partes. Si preguntamos, pues, ¿por qué tenemos problemas, por ejemplo, no sé, en la boca? Pues es porque también en los dientes hay microorganismos. Algunas veces decimos, se nos está cayendo mucho el pelo, o lo tengo muy reseco, pues porque puede haber también ahí microorganismos. Claro. El organismo tiene también órganos que se han llamado axénicos. No saben, bueno, yo no pude averiguar, investigar si todavía ese término está actualizado, porque mira, estos dice que se llaman axénicos porque no puede existir ningún tipo de microorganismo bajo ningún concepto. La existencia en alguno de ellos significa una infección y un riesgo para la vida. Hemos escuchado en la televisión de personas o de enfermedades que dicen murió por sepsis. Eso quiere decir que ya los microorganismos invadieron todo el cuerpo y ya no había cómo combatir esa infección, por ejemplo, o la acción de esos microorganismos. Sin embargo, pues estos órganos principales como el cerebro sí llegan a contaminarse, y precisamente por eso está el cisticerco, que llega hasta el cerebro y lo hace como quistes, porque vienen de la carne de puerco mal cocinada. Mal cocinada y mal por preparada lo que y todo. alimenta el animal. Dice también en el pulmón, y si vamos a lo que es el principio del biomagnetismo y a todo lo que nosotros estamos tratando, pues sabemos también que en el pulmón van a residir muchos microorganismos, si no, no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo en estos momentos. Dice en el corazón, pues es que en el corazón también tiene válvulas, arterias, y por ahí pasa la sangre, y si la sangre está contaminada, pues también se va a contaminar el corazón, aunque tienen un límite para aceptar determinada cantidad de microorganismos, claro, por supuesto. El hígado, pues es igual, los riñones, el páncreas, la vesícula, no es por nada, pero cuántas personas llegan a fallecer de una cirugía de vesícula porque se las hacen de urgencia, y resulta que cuando como decimos en el diálogo común, dicen, le abrieron la vesícula y se regó todo y se contaminó y se murió. Entonces sí se pueden contaminar. Uréteres son las infecciones de vías urinarias, en el músculo, la sangre y el sistema linfático. O sea, teóricamente entonces, ahí no tendría teóricamente que haber. No, pero te digo, estos microorganismos no hacen lo que nosotros les digamos, ni modo que yo le diga, no te vayas para el cerebro porque aquí yo ya escribí que no, ¿eh? Entonces, los microorganismos patógenos se pueden encontrar tanto en aguas subterráneas como en las aguas superficiales, en los alimentos. Precisamente por eso algunas ocasiones lavarlos o cocinarlos no es suficiente, ya que se pueden generar al recalentarlos, al mantenerlos en el refrigerador, los sacas para el recalentado y eso ya los contaminó. En un estudio publicado en el 2009 en la revista Science, un grupo de investigadores comprobó al analizar comunidades de bacterias en 27 regiones del cuerpo de adultos sanos que la composición de las comunidades variaba de persona a persona, incluso según el tipo de vida
o de un sitio a otro del cuerpo. Una de las zonas que iniciaron investigando fue este pliegue del codo. Y aquí fue donde encontraron que había muchísimos microorganismos en esta parte de aquí del pliegue. Y como estamos moviendo las manos y los brazos, pues ahí era un sitio que se podía contaminar. Por ejemplo, sobre la piel ocupan una superficie de unos 2 metros cuadrados y en función de la zona, la variedad existente también variaba. En el antebrazo, mira, lo que había hasta 44 especies diferentes. Detrás de la oreja, dice, apenas había 19 bacterias diferentes. Entonces, hasta atrás de las orejas tenemos bacterias. Propionibacterium agnes está vinculado a la formación del acné. Se alimenta de los ácidos grasos que van soltando las glándulas sebáceas. En otros casos, las bacterias funcionan como barrenderos, ya que digieren pequeños trozos de la piel muerta. Este virus, entonces, estas bacterias atacan la piel y todavía hay otras que van barriendo sus desechos. La cavidad bucal es un hábitat tan complejo en el que se pueden encontrar hasta 101 diferentes tipos de bacterias, y las bacterias de la flora intestinal están perfectamente adaptadas a su medio natural, que es el ser humano, porque están asociadas a la vida del hombre desde hace miles de años. Y recordemos que para muchos trastornos digestivos, los medicamentos son precisamente los famosos lactobacilos, o los que regeneran los microorganismos y la flora intestinal. Contribuyen en la síntesis de vitaminas, la producción de gases, de ácidos, en la reacción de asimilación de la lactosa, producen ácidos biliares o tienen un efecto inmunológico, como los que adquirimos a través de las vacunas. El microbio y el huésped se han adaptado a la vida común y ya no pueden vivir uno sin el otro. Después de un prolongado proceso de coevolución, han llegado a compartir mecanismos bioquímicos y moléculas. Las enfermedades infecciosas son el resultado de la interacción de un microorganismo patógeno con el organismo huésped. Entonces hay unos que son propios del ser humano, hay otros que son propios, no sé, de los perros, de las vacas. Ahí también hay, cada quien tiene los suyos y no podrían pasarse a otro hábitat o a otras condiciones. Por eso no pueden contagiarse. Evolucionan tanto el huésped como el patógeno, y la interacción entre ambos se debe a una serie de factores que inciden y modulan dicha interacción. Si tomamos un medicamento para determinado microorganismo, este microorganismo, ¿qué crees que va a hacer? Se va a adaptar a ese consumo. Si tomamos algún alimento que esté, por ejemplo, contaminado, pues nuestro cuerpo se adapta a ese alimento y a su vez ese microorganismo se va a adaptar también a las condiciones de nuestro organismo. Como quien dice, también pueden ser personalizados. Los que yo tengo son los míos y quizás los que tú tengas son los tuyos. No se podrían compartir. Claro. Fíjate que en la peste bubónica que hubo en el siglo XVI en Europa, ¿qué es lo que sucedía? Que los transmisores, los transmisores eran las ratas. Entonces, ese ejemplo nos lo dieron en la universidad, en la clase de geografía. Había una clase que se llama geografía médica. Esa clase yo la tomé. En ese momento te explican que la peste bubónica se desarrolla por la rata era el que tenía los patógenos y eso los transmitía al hombre. ¿Cuál fue la solución? Eliminar, cremar las ratas. Y entonces la peste empezó a bajar. La peste negra bubónica, a bajar. Entonces, eliminar ese paso. Nos decía mi maestro, el doctor Carlos Sáenz de la Calzada, de geografía médica, nos hablaba que, por ejemplo, que había la malaria, por ejemplo, que la transmite un mosco. La solución no era eliminar a la misma patógeno,
al virus o a la bacteria. Y el problema era eliminar al transmisor. Que era el mosquito. El mosquito. ¿Y dónde se desarrollaba el mosquito? En las aguas, en aguas que estaban estancadas. Decía, la solución era tan simple como ir a mover el agua. ¿Qué es lo que se les pide, por ejemplo, a las personas en Chiapas? Eso que nos estás mencionando, pues yo sé que tiene que ver mucho con tu carrera, por aquello de precisamente de la geografía. Entonces yo supongo que, por ejemplo, si hay microorganismos en los arrozales de Vietnam, esos microorganismos no se van a dar en los mercados de Tuxtla Gutiérrez, de Chiapas, por ejemplo, porque no serían las mismas condiciones, o en un puerto marino, por ejemplo, ¿verdad? No habría las mismas condiciones. Y de persona a persona hay condiciones diferentes. No viajarían en avión. Pues pudiera ser. Sí. Acuérdate que cuando vimos en Los Simpson, que se llevó un animal de China y lo introduce a Estados Unidos, que generó toda una situación compleja. Sí, igual pueden viajar. Igual pueden viajar, pero hablando de esa geografía médica, quizás no habría las condiciones climáticas o las condiciones como para que eso se instale, ¿no? Sí, pero también puede haber una condición similar. Y acuérdate y recordemos, compañeros, que se adaptan. O sea, el ser más adaptable es el ser humano. Pero con él, con toda nuestra carga de que traemos, nos vamos adaptando. Y es lo que acabamos de decir, que ellos también se adaptan. Que no por necesidad son patógenos, no por necesidad. Simplemente se adaptan y digamos, lo más patogénico que puedo haber aquí es lo mejor que hacemos es aplicar técnicas que permitan que el terreno biológico recupere su estado elemental, su estado funcional normal, lo que llamaríamos el nivel energético normal. Así es. Es como bien dices, en vez de combatir al mosquito, pues había que ir a limpiar el terreno. Sí, en lugar de quitar las aguas pantanosas. Finalmente esa era la idea, ¿sí? Mover el agua, es mejor, con los imanes, no vamos a ir con el patógeno a matarlo, sino simplemente vas a modificar el terreno biológico y eso genera que pues ya no encuentre, ya cuando llegue el patógeno a buscar su alimento, ya le cambiaste en lugar de que encontrar azuquitas, encuentra otra cosa. Sí, o no la encuentra, por eso ya no la encuentra, por ejemplo. Si ya le quitas el terreno, modificas toda la situación. Eso es lo importante en el biomagnetismo, Pati, entender lo que es el terreno biológico. Ese esfuerzo que hacemos, por ejemplo, de dar las bases de la importancia de ese terreno biológico, lo que decía Claude Bernard, lo que decía pues sí, luego, y Pasteur finalmente acepta que el terreno lo era todo, que el patógeno no era nada. Y pues esa es la idea fundamental del biomagnetismo, de que no nos centremos en el patógeno, en el herpes, no, céntrense en lo que es el terreno biológico. En la condición general. Definitivamente nosotros también, además, pues a menos que tengamos un título que nos lo permita, podríamos hablar de enfermedades y de microorganismos. Pero como yo no tengo la certeza de que en ese sitio esté esperándome el microorganismo para una selfie, de aquí a que van y le hacen los estudios, pues resulta que no tiene nada. Entonces, puedo tener dos opciones, que me puede equivocar y que la persona definitivamente no lo tenga, o al contrario, lo tiene pero está en otro sitio porque así lo permitió ese terreno para que se pueda instalar. Entonces, la patogenicidad es la capacidad que tiene un microorganismo para producir una enfermedad. El término virulencia se usa para referirse al grado de daño o mortalidad provocada por el patógeno. Nosotros ahora lo que estamos viviendo es una virulencia, es decir, la capacidad de daño que puede provocar este microorganismo. La virulencia evoluciona en base a mecanismos de variación genética y de selección natural, pero se acepta de forma general que esta evolución del microorganismo patógeno
está dirigida por la interacción con el huésped y la producción de la enfermedad. Si ahora todos nos pusiéramos de acuerdo para fortalecer nuestro sistema inmunológico, como decimos también, otro gallo cantaría, porque ya ese microorganismo que ahora está tomando tanto prestigio, pues, ya no tendría casa en donde vivir. Claro. Una alta tasa de reproducción, que es el aumento de la virulencia, incrementa su transmisión, pero solo durante el tiempo en el que el huésped permanece vivo. La evolución de los patógenos no está basada en otras propiedades como la resistencia a los antibióticos, la inefectividad, la capacidad de evadir el sistema inmune, la capacidad de supervivencia fuera del huésped, etc. Los microbios siempre tienen la última palabra. Eso lo dijo Louis Pasteur, y dice que no siempre son las especies más fuertes ni las más inteligentes las que sobreviven, sino aquellas que mejor responden a los cambios. Así es que si estos microorganismos responden a los cambios, pues los tendremos de un país a otro, de una condición a otra, y ahora mismo estaríamos manejando ya un microorganismo que está mutando. Por eso, si nos dieran una vacuna para este día, mañana quizás ya no sería efectiva. Claro. ¿Y si la viruela humana se ha erradicado? La viruela, fíjate que se erradicó como era conocida la viruela, pero no se han erradicado los microorganismos. Entonces estos están causando diferentes trastornos de la piel, como pueden ser el que afecta en el rostro, que es como la rosácea, y una enfermedad, un padecimiento que les da ahora a los niños, que se llama mano, boca, pie, porque afecta la boca, le salen muchas úlceras, entre los dedos de las manos y de los pies les salen como papulitas, y pues es muy molesta porque pues les da temperatura, no pueden comer nada, se hacen muy llorosos, y eso se dice que es problema de esta viruela. Y no sé si recuerdes que antes de que empezáramos a saber de esta situación contaminante, ya nos habían pasado noticias en la televisión de que incluso hasta en el reclusorio estaban teniendo problemas con la viruela. Entonces es el mismo virus, nomás que va mutando. Ningún virus, ninguna bacteria, ningún hongo, ningún parásito, ninguna toxina, ningún irritante puede producir por sí mismos y en forma aislada fenómenos tumorales, y menos aún el cáncer. Este es un planteamiento entre varios en relación al cáncer y el paradigma patogénico biomagnético. Esas son palabras prácticamente del doctor Boyce, sí, que últimamente dijo que él le hablaba de que el coronavirus por sí mismo no era patógeno, no. Tenía que unirse a varias bacterias y a varios hongos para poder ser esta relación. Así es. Y el cáncer es igual, no podemos necesariamente pensar que un cáncer esté producido por un conjunto de microorganismos, un tumor o quistes o miomas, porque estaríamos atribuyéndole lo que tanto discutían Claude Bernard y Louis Pasteur, de qué es lo más importante, el terreno o el microbio. El terreno prácticamente. Bueno, así, compañeros, vamos a esa parte, ya terminamos. ¿Con qué te quedas, Pati, de ese tema? Que sabemos muy poco acerca de los microorganismos, que también en sus inicios hemos pensado que poner imanes, porque antes decíamos, te voy a poner imanes para quitarte ese microorganismo, ¿no? O ese virus. Y como que creíamos que los imanes eran como gomas de borrar, ¿no? Le pones el imán y haz de cuenta que el intestino, que es como una tripa, decíamos así, quedó como en las imágenes que nos enseñan, toda rosita y limpia. Eso no es cierto, tiene que tener sus microorganismos para que pueda funcionar. Así es que nosotros lo que hacemos al poner los imanes, pues es nada más recuperar el terreno biológico. Bueno, continuamos.